Realmente Dios ha estado hablando a mi corazón sobre la necesidad que tenemos de crecer en gratitud. De crecer en gratitud. De hecho, creo que la palabra gratitud es una de las palabras poderosas que están en la Escritura, que está en la Biblia. Y hay diferentes palabras, principalmente palabras hebreas, que se traducen como gratitud. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de gratitud. A veces pensamos que ya sabemos lo de gratitud, así hay que dar gracias, pero mire, créame que no hemos entendido mayor cosa sobre la gratitud que nosotros debemos de llegar a tener. Y es por eso que hay que crecer en gratitud. Lo dice, empecemos por 1 Tesalonicenses 5, 18, por favor. Ahí hay un mandato que debemos de ponerle atención. No es una opción, es un mandato. Dice, dad gracias en cuántas cosas, en todo, en todo. Yo no sé si en la versión en inglés, la King James, dice dad gracias en todas las cosas, ¿sí? Aunque en esta Reina Valera 60 dice solamente dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. A veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues empecemos por entender esto, que creo que es algo muy poderoso. Aunque no entendamos muchas otras cosas de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero si entendemos que su voluntad para nosotros en Cristo Jesús es darle gracias en todo, créame que vamos a hacer progreso en Dios. Créame que vamos a ir alcanzando el propósito de Dios para nuestra vida. El hecho de saber que su voluntad, y recuérdese que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Amén. Entonces es poderoso el que nosotros cada vez tengamos más convicción de darle gracias a Dios en todo, pase lo que pase, sea lo que sea. Y los voy a llevar a un momento ahí en el Antiguo Testamento como por lo menos vamos a ver dos palabras, dos tipos de gratitud que nos enseña la Biblia, entre otras. Y en el siguiente servicio voy a explicar también más de esto. Pero esto es poderoso, el saber que hay que dar gracias en todo, mis hermanos. Por supuesto que esto es algo que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Tenemos que también comprender que el dar gracias en todo es algo de lo cual necesitamos la ayuda divina. Necesitamos la gracia de Dios, porque gracia también significa gratitud. Entre otras cosas, gracia significa gratitud. Necesitamos que Dios derrame su gratitud en nuestro corazón para que nosotros podamos tener la capacidad de dar gracias en todo. Es lo mismo con el amor de Dios, ¿sí? Para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, ¿sí? Como a nosotros mismos, no lo podemos hacer con el amor enfermizo que tenemos. Necesitamos que el amor de Dios se derrame en nuestro corazón por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque así está escrito que el amor de Dios se derrama en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios en nuestro corazón, ese amor puro, ese amor ágape, ese amor limpio, es lo que nos va a dar la capacidad de amarlo a Él, ¿sí? Con ese tipo de amor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De igual manera es con la gratitud. Con la gratitud, porque alguien dirá, mire, es que eso de dar gracias en todo, más cuando las cosas están difíciles, cuando hay momentos de dolor o de pérdida o diferentes circunstancias muy adversas en nuestra vida, uno trata de dar gracias con sus propias fuerzas, pero créame que lo mejor es decirle, Señor mío, Dios mío, yo necesito que derrames tu gratitud en mi corazón para que yo pueda darte gracias en medio de esta situación. Y entonces vamos a experimentar el poder de Dios. Y hay que ir siendo cada vez más experimentados en esto, hay que ir creciendo en esto. Es por eso que en 2 de Pedro 3:18 dice lo siguiente, lo vamos a ver aquí en pantalla, dice, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Pero dice que hay que crecer en la gracia. Esta palabra gracia también significa gratitud. Hay que crecer. Mire, a medida que crecemos espiritualmente, o se lo voy a poner de esta manera, una de las evidencias de que estamos creciendo espiritualmente, que estamos madurando espiritualmente, que estamos obteniendo sabiduría, que estamos dejando de ser ignorantes y altivos y soberbios y por no decir otras cosas. Una de las evidencias que estamos haciendo progreso espiritual es que nuestra gratitud hacia Dios crece cada vez más. ¿Estamos? Y también hay que entender esto de la gratitud, porque no lo voy a explicar ahorita, sino en el siguiente servicio, pero al igual que el amor, la gratitud no solamente es de hablar, no solamente decir gracias Dios. Igual como el amor, uno dice, te amo Dios, pero Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, demuéstralo, tienen que haber acciones, tienen que haber obras. Tiene que haber evidencia. Lo mismo es con la gratitud. No se trata solo de decirle gracias Señor, gracias. No, créanme que cuando aprendemos de la gratitud vamos a ver que habla también de acciones. Por eso dice acción de gracias, ¿sí? Hay evidencias, hay obras, hay cosas que Dios quiere ver en nosotros para demostrarle nuestra gratitud. ¿Estamos? Hay que crecer en gratitud. Diga conmigo, tengo que crecer en gratitud. ¿Estamos? Esto es lo más sabio que podemos hacer, ¿sí? Porque no tenemos idea de cuánta ingratitud tenemos, ingratitud para con Dios, esa indiferencia que tenemos para con Dios. Mira, a mí me da pena ver una persona que tiene esa indiferencia para las cosas de Dios. Alguien está adorando a Dios y están con indiferencia. No se preocupen, lo que están sembrando lo van a cosechar. Ahí van a ver las cosas que se vienen en la vida después. Dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, sembraste gratitud, ingratitud, vas a cosechar eso. ¿Estamos? Entonces hay que ser sabios, hay que ser sabios. Mire, no podemos, dejemos de tener esa osadía de ser indiferentes a las cosas de Dios. Eso es lo más tonto que puede hacer un ser humano. Hasta los pajaritos son más sabios, ellos alaban a Dios todos los días. Imagínense usted, ¿o no? Las plantas, los seres vivos, todo lo que respira, alabe al Señor. Ellos sí lo hacen. Nosotros los humanos, los que supuestamente, bueno, de hecho no supuestamente, se nos ha dado la capacidad de pensar, de tener inteligencia, somos los que actuamos más tontos que los mismos animales o las plantas. Estamos, pero la palabra de Dios dice, miren, no se queden en esa situación, crezcan en gratitud, crezcan en gratitud. Esto es algo que tengámoslo presente. Hay que dar gracias en todo, pero esto es un proceso. Hay que crecer en esa acción, en esa actitud de darle gracias a Dios en todo. Al principio cuesta, en unas cosas le damos gracias, en otras primero alegamos y hasta después nos acordamos que hay que darle gracias, o nos quejamos, reprochamos y después nos acordamos que hay que darle gracias. Pero poco a poco cada vez va a salir más, de manera más espontánea, esa acción de gracias de parte nuestra para con Dios. Amén. Y también se tiene que manifestar para con las personas, igual que el amor. La gratitud va a la par del amor, ¿sí? Así como si amo a Dios, también me voy a amar a mí mismo de una manera sana, y eso me va a permitir amar a mi prójimo como a mí mismo. Igual es con la gratitud, mis hermanos. Estamos, esa gratitud de Dios derramada en nuestro corazón nos va a ir permitiendo ser agradecidos con Dios, también ser agradecidos con las demás personas, independientemente de cómo sea. ¿Estamos? Muy bien. En el Salmo 100, si me acompaña por favor al Salmo 100, hay dos tipos de gratitud que aparecen. En el Salmo 100 incluso se nos da la llave, el secreto para poder entrar a la presencia de Dios y experimentar su presencia. ¿Cuántos quieren experimentar su presencia? Y no de vez en cuando, sino de una manera constante. Bueno, en el versículo 4 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La Reina Valera 60 dice, alabadle, bendecid su nombre. ¿Y por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuánto lo creen?
Ahora, vea qué interesante acá, porque esto de verdad nos va abriendo todo un mundo de entendimiento en cuanto a la gratitud. En este versículo 4 dice que entremos por sus puertas, o sea, que vengamos a la presencia del Señor con acción de gracias. Dese cuenta que dice acción de gracias. No solo dice dando gracias, no solo dice con gratitud, dice acción de gracias. Y esta palabra, acá aparece esta primera clase de gratitud. Esta palabra gracias es la palabra hebrea todá, así con acento en la A, ¿verdad? Todá. Y nos habla de entrar con alegría, nos habla de una acción, de una actitud de fiesta, de alabanza. Mire, esto es algo que solo Dios nos puede ayudar a hacerlo, porque normalmente a veces cuando hay circunstancias difíciles se entra así con queja, con reproche, como con desánimo a tratar de entrar a la presencia de Dios, cuando la voluntad de Dios es que nosotros entremos con fiesta, con alegría. Este es un tipo de gratitud donde tenemos una algarabía, expresamos de maneras diferentes, con canto, con las palmas, con danza, con lo que sea, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos inspire a expresar esa gratitud que tenemos para Dios. Pero esta es una gratitud cuando de esta palabra toda se refiere a esa fiesta cuando estamos en circunstancias en que todo nos va bien. Estamos en circunstancias en que todo nos va bien. Esta palabra toda, acción de gracias. Hay que entrar de esa manera a su presencia. Pero también dice, ahí en ese salmo, por sus atrios con alabanza, alabadle, dice. Esta palabra alabadle, si usted tiene otra versión ahí, por ejemplo, la versión, nueva versión internacional o la versión Jerusalén, en lugar de alabarle dice, den gracias. O sea, aquí se repite 2 veces. Realmente es, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, denle gracias. ¿Alguien tiene una versión internacional, otro tipo de versión allí? ¿Sí? Dice, denle gracias. Sí, denle gracias. Y esta palabra, denle gracias, o alabarle como aparece acá, es otra palabra hebrea para gratitud. ¿Sí? Y es la palabra hebrea yadá. La palabra hebrea yadá. Y también la palabra hebrea yadá significa el hecho de tener manifestaciones de alabanza, de alegría, pero también habla de dolor, voy a poner acá voy a corroborar aquí en hebreo, habla de reverenciar, de adorar, de extender nuestras manos, y también habla de lamentar. Ahora, entendiendo los principios, lamentar dice retorciéndose las manos. ¿Qué nos enseña esto? Que este es un tipo de gratitud o es la acción de gratitud que tenemos para con Dios cuando las cosas no nos van bien, cuando tenemos esos momentos de dolor, esos momentos de adversidad. Entonces acá, mire, nos habla de 2 tipos de gratitud o de acción de gracias que Dios quiere que manifestemos. Acción de gracias, mire, a Dios cuando todo nos va bien, pero también darle gracias cuando todo está yendo quizás al revés de como nosotros queremos. No sé si me voy a entender con esto. Mire, en otras palabras, no importa si te está yendo bien todo, o no importa si te está yendo mal en todo, mal a nuestra percepción, a nuestra enfermiza percepción de la realidad, porque al final Dios tiene el control de todas las cosas y Dios hace que todo obre para bien. Lo que pasa es que no discernimos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida cuando permite el dolor, cuando permite la adversidad, cuando permite esos acontecimientos que vienen a sacudir nuestras emociones con dolor, con tristeza, con aflicción, mis hermanos. Pero acá lo que nos enseña este Salmo 104 es que no importa en la situación en la que nos encontremos, tenemos que entrar a su presencia con acción de gracias. Con gracia, si todo nos va bien, es una acción de gracias. En hebreo es todá. Si nos está yendo en adversidad, una acción de gracias yadá. Y significa también lanzar una piedra. Quiere decir que hacemos un esfuerzo. Es cierto, hay un esfuerzo para darle gracias en medio de esa situación. Pero si aprendemos que no es con nuestras fuerzas, sino que es Jesús quien nos fortalece con el poder de su fuerza, nos va a ser fácil, mis hermanos, darle gracias en el momento de la situación difícil.
Y por supuesto hay otros principios que vamos a ir viendo en las próximas semanas, porque una cosa es darle gracias, como mencioné, cuando ya ha pasado un tiempo, y otra cosa es ofrecerle primicias de acción de gracias a Dios en el momento en que empieza la adversidad, o en el momento en que se nos abren los cielos para que todo nos vaya bien. ¿Estamos? Entonces están esos dos lados de la gratitud. Para entrar a su presencia, para experimentar su presencia, ¿sí? Darle gracias. Aquí es donde se cumple 1 Tesalonicenses 5:18. Darle gracias en todo. Cuando todo va bien y cuando todo no va como se quiere. ¿Está claro? Y tenemos ejemplos ahí en las Escrituras. Acompáñenme, por ejemplo, a Lucas capítulo 17, 12. Lucas 17, 12. Acá se recuerda la experiencia que tuvieron unos leprosos, hablando de Jesús, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vea la actitud de ellos, ¿verdad? De lejos, porque los leprosos no se podían acercar a las personas. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vea que acá todavía incluso me impacta la actitud de estos leprosos, porque ellos todavía no tenían mayor revelación de Jesús, solo lo conocían como maestro, no como el Salvador, ¿sí? No como el Redentor, no como el Mesías, sino como un maestro. Sabían que él enseñaba. Sin embargo, vea la actitud que tuvieron. Bueno, no todos, pero vamos a ver esto, ¿sí? Dice, y el versículo 14, cuando él los vio, o sea, cuando Jesús los vio, les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Ahora, qué interesante esto, porque Jesús conoce el corazón de todos. ¿Cuántos lo creen? Él conocía el corazón de estos hombres. Ni siquiera les preguntó nada. Solamente le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él les dijo: vayan, preséntense al sacerdote, porque el que era leproso, cuando era sanado, se tenía que presentar al sacerdote para que el sacerdote corroborara que estaba sano de su lepra, y presentaba una serie de ofrendas, de sacrificios. Que se refieren, por cierto, a la sangre de Cristo Jesús, a ese tipo de ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 14, y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados, o sea, recibieron un milagro. Estaban en una situación difícil y luego cambió su situación. Estaban enfermos de lepra, ahora estaban sanos. Esto era una situación para brincar de alegría, ¿o no? ¿Sí? Y miren, podemos tener situaciones difíciles. Podría ser que fueran personas, en lugar de ser leprosos, que estuvieran endeudadas, y de un día para otro el Señor le hace un milagro y están totalmente solventes. O algo se había arruinado en su familia, en su matrimonio, y recibe el milagro de que es sanado, es restaurado. Mire, es un momento en que cambia de la adversidad a que todo salga bien, ¿sí? Al momento agradable. Entonces, dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, o sea, cuando ya fueron sanados, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios. ¿Cómo? Diga conmigo, a gran voz. Ni siquiera rezó: Señor, te doy gracias. No, ¿qué se imagina usted que cuando la Biblia dice que regresó glorificando a Dios a gran voz, dando gritos? Ahora, el asunto es que solo fue uno. Dice, y el versículo 16, vea, no solo habló, sino ¿qué más hizo? Y se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, dándole gracias. Vea esa acción de gracias. No solo fue de palabras, no fue de labios para afuera, mis hermanos. Mire, la gratitud de este hombre estaba brotando desde lo más profundo de su corazón, que no solo dio gloria a Dios a gran voz, sino que se postró, mis hermanos, a los pies de Jesús,
dándole gracias. Y era un samaritano, mis hermanos, era un samaritano. Y esta connotación de postrarse a los pies de Jesús es el hecho de mostró su gratitud diciéndole: Señor, te doy gracias por sanarme, pero aquí estoy, ahora que estoy sano, yo me humillo ante ti. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, que este milagro que he recibido, esta restauración que he recibido, no quiero que me aparte de ti. Yo ya iba lejos, pero me sanaste. Yo decido volverme a ti, estar contigo. Porque a veces sucede que se recibe el milagro y ya no regresan a Jesús. Mire qué pasó con nosotros, dice en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y entonces recibió todavía algo más y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí recibió también sanidad interna. Primero recibió una sanidad externa, luego recibió una sanidad interna al tomar la decisión de volverse al Señor. Y mire, no es raro que Jesús ponga el ejemplo que fueron 10, de hecho que fueron 10 leprosos que Dios permitió esto, mis hermanos, porque solo el 10%, solo el 10 no regresó. ¿De qué lado quiere ser usted? Y no menciono esto el diezmo porque por favor no se somete cochombrosa para pensar que lo que quiero es sacarle dinero. Olvídese de eso. El diezmo es una demostración de que yo quiero ser ese diezmo de Dios. Yo quiero ser esa parte de Dios. Yo quiero ser de esos que se vuelven a Dios y quieren estar con Él. No quieren vivir para el mundo, quieren vivir para Él. ¿Estamos? Solo uno, el 10%. Y esto sigue vigente, esto sigue operando. Solo el 10% se vuelve a Dios después de recibir los milagros. ¿Sí? La mayoría se olvidan. Nosotros saber qué se hicieron. Recibieron el milagro y saber qué se hicieron. Y esto me recuerda a las palabras del apóstol. A veces cuando alguien se oraba y alguien era restaurado, ¿verdad? Y de repente se desaparecía de la iglesia. Y decía el apóstol Romeo: tranquilos, ya va a venir otra vez. Porque el no tener gratitud abre la puerta al enemigo para que traiga azotes. ¿Me escuchó? Así es que tengamos cuidado con esa actitud de ingratitud para con Dios. Por eso es que les dije al principio, me da pena cuando veo a una persona indiferente. Y se lo digo por experiencia, porque así era. ¿verdad? Llegar a la iglesia, o sea, de verdad, estos locos, estos causantes de la... falta de causantes del subdesarrollo del país, decían los cristianos. Si algunos tal vez conocen mi testimonio, cómo Dios tuvo que tratar conmigo. Entonces mejor aprendí que hay que ser agradecidos. Y hay que ir creciendo en esa gratitud en medio de las circunstancias. Si va sino con mi esposa, en esta semana nos ha tocado bastante duro en asuntos de salud, ¿sí? Pues Dios usa también la medicina y por eso estamos parados aquí. Si no, no pudiéramos ni siquiera estar parados hoy acá o mi esposa estar acá. Pero la acción de gracias, como voy a explicar en el otro servicio, hay otros secretos, misterios ahí para poderse mantener en pie y hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios en medio de una situación difícil o adversa, ¿sí? Y no ser de los que se alejan. ¿Estamos? Muy bien. Esto acá es un caso de algo que le fue muy bien. Sí, estaba enfermo y se sanó y tuvo una acción de gracias. Pero también cuando hay una situación difícil, tal vez está bien y las cosas no se solucionan como uno quiere. Y este es el caso, un ejemplo que a mí me gusta mucho, el caso de David. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 12. Acá fue cuando David había pecado, había tenido un hijo con Betsabé. La mayoría de ustedes conocen la historia, por eso no voy a entrar en detalles. Y viene David, de hecho se hizo el loco como por un año. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay que entender el por qué Dios dice eso. Porque también él era un pecador igual que nosotros. Él tenía muchas mañas igual que usted y yo. Pero David se hizo, lo entendemos por la palabra, ¿verdad? Sí, como un año pasó él
no confesando, no confrontando su pecado con el Señor. Y de hecho en uno de los salmos dice, mientras que callé, se empezaron a secar mis huesos. Va si no el ocultar o no confrontar nuestra actitud, nuestro pecado con Dios no trae consecuencias de todo tipo. Y entonces vino Dios y envió a un profeta que no le vino a decir, David, no te preocupes, todo te va a ir bien, lo mejor viene para ti. No, vino un verdadero profeta que lo vino a confrontar y después de confrontarlo, entonces le dice el profeta, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire qué profecía más preciosa. Aquí está hablando de un hijo, puede ser cualquier otra cosa. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Cuando llega una palabra de ese tipo, mira, aquí la cosa viene difícil, viene muerte. Entonces dice en el siguiente versículo, y obviamente pues dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Quién hirió de enfermedad al niño? Porque Él es el soberano. ¿Sí? Porque esto, si alguien dice, mira, es que Dios no enferma, bueno, ¿qué decimos de esta palabra? ¿Estamos? Por supuesto que el Señor puede utilizar al mismo diablo para cumplir sus propósitos. Siempre la mano de Dios está detrás. El diablo no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Así es que usted no tenga miedo. Si Dios permite algo en nuestra vida y es el mismo diablo el que lo está haciendo, tranquilos, detrás del diablo está nuestro Padre eterno, el Todopoderoso. ¿Estamos? Y entonces dice que hirió de muerte al niño, siguiente versículo. Entonces David, por supuesto fue la actitud correcta, al principio dice, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, pero no durmiendo, sino orando, rogando, ¿sí? ¿Qué más? Dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Siguiente versículo. Y al séptimo día, o sea, ya llevaba 7 días David ahí ayunando y tirado en tierra. ¿Estamos? Y al séptimo día murió el niño. 7 días de ayuno, rogando que el niño no muriera. ¿Y qué pasó? Se murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más que dice? Vean lo que pensaron ellos, ¿cuánto más se afligirá o se molestará o se desanimará o se decepcionará si le decimos que el niño ha muerto? Estos todavía no conocían bien a David. Estos no conocían el corazón de David, mis hermanos. Entonces el siguiente versículo dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Me imagino que ellos hasta con miedo le han de haber dicho, ha muerto, ¿verdad? Así como esperando, ¿qué va a hacer David? Es capaz que hasta nosotros nos va a matar. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró, fue a dar gracias. Sí, no salieron las cosas como él era. Mira, estamos hablando de una vida. Se murió su hijo, pequeños, ¿sí? Su recién nacido, el niño. Sin embargo, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? ¿O cuál es nuestra actitud cuando a veces oramos, rogamos, le pedimos a Dios por algo y sale todo contrario a lo que nosotros queríamos? Vean la actitud de David. Con razón Dios dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón que hará lo que yo quiero. Y si algo quiere Dios, si algo es su voluntad, es que le demos gracias en todo, pase lo que pase. Eso fue lo que hizo David acá, mis hermanos. A pesar de que había llegado muerte, a pesar que no recibió lo que él quería, el milagro que él quería, mis hermanos, él tuvo la actitud de levantarse, no se desanimó, sino que se lavó, se ungió, ni siquiera comió antes, sino que se fue a la casa de Jehová y adoró. Esta expresión adorar es lo mismo que hizo el leproso, mis hermanos, irle a dar gracias, irse a postrar con una actitud, con una disposición de obedecer a Dios, de vivir para Él, aunque las cosas salieron totalmente contrarias, aunque en lugar de recibir esa vida que quería, vino muerte en esa situación. Él llegó
con un corazón dispuesto. Señor, tú eres el dueño, tú eres el soberano, tú eres quien decide qué sucede y qué no sucede. Señor, heme aquí estoy a tus pies para hacer tu voluntad, no la mía. Estamos. Y entonces, después de adorar, vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Dos tipos de gratitud, mis hermanos, como nos enseña el Salmo 100, ¿sí? Cuando todo va bien, cuando recibimos aquellos milagros, y va, qué milagroso que recibió los leprosos, pero solo uno regresó con acción de gracias. Pero esa acción de gracias implica un acto de adoración a Dios y una actitud de servirle a Dios, de vivir para Él. ¿Me está escuchando? No es solo de decirle gracias, Dios. Lo voy a ampliar en el otro servicio. Significa, mis hermanos, significa con una actitud de seguir, en nuestro caso, de seguir a Cristo a pesar de las circunstancias. De seguir a Cristo a pesar de las circunstancias. De servirle a Cristo a pesar de las circunstancias. Termino con esta cita. Hebreos capítulo 12, creo que es versículo 28. Vea qué poderoso esto. Porque va si no hemos recibido un santo llamamiento de Dios. ¿O no lo cree usted? Además de ser salvos, hemos recibido un santo llamamiento de Dios. Y ese santo llamamiento, como le dijo Pablo a Timoteo, ni siquiera es conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito divino y conforme a la gracia que nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, un reino eterno, una naturaleza divina eterna, ¿qué nos pide Dios? Tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, por esa gratitud, mis hermanos, esa gratitud verdadera, se va a evidenciar que cuando tengo gratitud verdadera, por ella, mediante ella, sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia. Mi gratitud se va a manifestar, mis hermanos, no solo con palabras, sino se va a manifestar con acciones, con mi servicio a Dios en lo que sea que Él me ponga, y hacerlo con temor, con reverencia, dando lo mejor de mí, aunque quizás no tenga lo que esté deseando, o Dios no me ha dado lo que yo quiero, pero yo reconozco que Él es soberano y tengo gratitud porque yo sé que Él me da lo mejor. Aun cuando Él me dice no, me está dando lo mejor, porque si Él dice no, es porque no me conviene. Si Él no me da lo que tanto le estoy pidiendo, mis hermanos, de alguna situación incluso material, es porque Él sabe por qué no me la da. Estamos. Tenemos que creer que Dios siempre nos da lo mejor y tener esa gratitud y servirle, demostrarle a Dios. Así como Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí podría decirse, si estamos agradecidos, sirvámosle a Dios. Démosle a Dios lo mejor de nosotros. Démonos completamente a Dios. Estamos en todo. En todo. Y lo voy a decir, aunque después diga, se tenía que decir y se dijo. El que no está agradecido, ¿cómo sé que no hay una gratitud, que no está creciendo la gratitud? Cuando no le doy a Dios lo que es de Dios. Cuando no le doy a Dios lo que Él ha establecido que le demos. Eso quiere decir que tengo una mano seca. Jesús tuvo que sanar a alguien que tenía la mano seca, ¿sí? El que tiene la mano seca no puede extenderla para dar, no solo lo material, sino para dar la ayuda, a dar, mis hermanos, el beneficio que Dios quiere que le demos a las demás personas. ¿Estamos? La gratitud se manifiesta con mi servicio a Dios en diferentes áreas. No quiere decir que solo sirviendo en iglesia, sirviendo en todas las cosas. Sirviendo en todas las cosas. El que no quiere servir a Dios, miren, no le busque 3 pies al gato, tiene 4. Si usted no le quiere servir a Dios, es porque usted no tiene gratitud por su salvación. Usted no tiene gratitud por todo lo que el Padre dio por nosotros. Dio lo mejor. Dio a Cristo Jesús, dio a su Hijo unigénito para venir a dar su vida, para salvarnos a nosotros y venir a abrir un camino para llevarnos de regreso a casa, al lugar al que pertenecemos. Amén. Si estoy agradecido por ello, mis hermanos, no me voy a negar a hacer lo que Dios me pida. Y si nadie me está pidiendo que haga algo, yo mismo me voy a ofrecer. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? No soy muy espiritual, pero tengo manos, tengo pies, tengo esto, tengo lo otro. Puedo hacer algo.
mientras crezco espiritualmente, mientras crezco en gratitud, mientras crezco en entendimiento, póngame a hacer por lo menos aquello que usted sabe, en lo que no se necesita mucha espiritualidad. Pero no nos quedemos sin fruto, no nos quedemos sin servir a Dios. Amén. Algo podemos hacer, algo podemos dar. Es por eso que Jesús dijo en su última cena, cuando Él partió el pan y les dio la copa: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto para que no se les olvide lo que el Padre dio, lo que Jesús dio, para que nosotros tengamos gratitud y podamos tener la convicción de crecer en gratitud. Este año 2024, propongámonos entre nuestros planes que como prioridad esté el que tengo que ser cada día más agradecido con Dios. Crecer en gratitud, porque eso nos va a llevar hasta el final del camino. Empieza con gratitud el camino y termina con plenitud de gratitud. ¿Qué fue lo que llevó al hombre a perderse y a Lucifer, a Leviatán a perderse? La ingratitud. La ingratitud. Pero nosotros que hemos recibido la salvación, allí empezó nuestro camino de gratitud. O así tiene que ser, mis hermanos, ¿sí? Empieza con una gratitud pequeña, sí, pero hay que crecer en la gracia, crecer en gratitud y en unirnos con Dios, en el conocimiento de Dios. Van unidas esas palabras: crecer en la gracia, crecer en gratitud y en el conocimiento de Dios. Y eso nos lleva al final del camino, al monte Sión celestial. Esto es interesante, el monte Sión celestial. ¿Sabe qué significa Sión? Sión significa árido, desierto, soledad. Tal vez usted pensaba que el monte Sión, ¿sabes qué era? Significa desierto, soledad. Allí habita Dios, donde solo está Él, para que toda nuestra gratitud esté centrada en Él, para que toda nuestra atención esté centrada en Él. Eso es llegar al monte Sión, donde ya no, mis ojos ya no están en nada más que en Dios, que en Jesús, en Dios nuestro Padre Celestial. Eso es llegar al monte Sión celestial, mis hermanos. Eso es llegar al nivel de los 144,000 para tener ese canto de gratitud, ese canto de amor, el cantar de los cantares, mis hermanos, teniendo el corazón de Cristo, la mente de Cristo, en un mismo espíritu con Cristo, en una misma fe, una sola fe con Cristo, para estar centrados en el único en el que tenemos que centrarnos, en Cristo y en nuestro Padre eterno. Amén. Eso es llegar a Sión, donde Él lo es todo y estoy tan agradecido que me doy todo para Él. Amén. Cuánto le dan gloria a Dios. Vamos a recordar y a honrar. Denle el aplauso a Cristo, no se me quede a medias.